Dicen que América Latina está llena de historias que nunca fueron contadas en los libros, caminos que nadie se atreve a recorrer de noche, pueblos donde los relojes se detienen a la misma hora y casas donde las voces no callan aunque no haya nadie dentro. Estas no son leyendas inventadas, son testimonios, fragmentos de miedo recogidos en distintos rincones del continente, desde las montañas frías de Chile hasta los pueblos olvidados del norte de México. Historias que pasaron de boca en boca, pero que pocos se atreven a repetir en voz alta, porque aseguran que cuando las nombras, algo te escucha. Esta noche conocerás 7 relatos reales, inquietantes y profundamente humanos. 7 lugares donde el silencio se vuelve pesado, donde la oscuridad parece tener memoria y donde el pasado nunca termina de morir. Si decides quedarte, apaga las luces, respira hondo y escucha con atención, porque puede que al final descubras que lo verdaderamente aterrador no está en los fantasmas, sino en lo que las personas son capaces de ocultar. Historia número 1. La carretera del silencio. La carretera que conecta el pequeño pueblo de San Angelo con la capital nunca tuvo mucho tránsito. Es una franja de asfalto gris que se estira entre montes áridos, donde el viento sopla con un sonido que parece un lamento. Durante el día apenas pasan camiones de carga o autobuses viejos, pero cuando cae la noche, el camino se vuelve otro lugar, un sitio donde el tiempo se detiene y donde quienes se atreven a cruzarlo aseguran escuchar cosas que no pertenecen a este mundo. Todo comenzó hace más de 20 años. Una familia viajaba de madrugada rumbo a la ciudad. Eran 3, un hombre, su esposa y su hijo pequeño. Nunca llegaron. La policía solo encontró el auto, detenido a un costado de la carretera, con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. Dentro, los asientos estaban fríos, como si llevaran horas sin ocupar, y el motor aún tibio. No había rastros de lucha, ni huellas, ni señales de escape, solo el silencio absoluto. Con el tiempo, los vecinos empezaron a notar cosas extrañas. Camioneros que juraban ver una figura blanca parada en medio del camino. Conductores que contaban haber sentido la necesidad inexplicable de frenar justo antes de llegar a la curva donde desapareció aquella familia. Algunos aseguraban que, al mirar por el espejo retrovisor, veían un rostro infantil observándolos desde el asiento trasero. Otros, que al pasar por el kilómetro 31, las radios comenzaban a emitir un zumbido y el aire dentro del vehículo se volvía helado. Una noche, un hombre llamado Oscar, mecánico del pueblo, decidió comprobarlo por sí mismo. Era escéptico, de esos que no creen en nada. Salió en su viejo coche a las 11 con una linterna y un termo de café. Llevaba la intención de grabar sonidos, tomar notas, demostrar que todo eran cuentos de carretera. Pero a las 3 de la madrugada, su vehículo fue hallado a un costado del mismo tramo donde había desaparecido la familia. El motor encendido, la puerta del conductor abierta y el asiento vacío. Nadie volvió a verlo. El pueblo se acostumbró al misterio. La carretera fue apodada el Camino del Silencio. Durante años, solo los valientes o los desesperados la cruzaban de noche. Incluso las autoridades instalaron carteles nuevos, alertando de derrumbes y neblina, aunque todos sabían que el verdadero peligro era otro. Un joven repartidor de nombre Luis, que debía llevar un encargo urgente a un pueblo vecino, fue uno de los últimos en recorrerla. Llevaba una motocicleta y un casco con cámara. Su grabación fue hallada semanas después, a medio kilómetro del kilómetro 31. En el video se ve el trayecto normal, el ruido del motor, el viento. Pero cerca del final ocurre algo. El sonido del motor se apaga de golpe. El viento deja de oírse. Y la cámara empieza a captar un murmullo leve, como si alguien repitiera su nombre una y otra vez desde la oscuridad. Luis voltea la cámara hacia la carretera, pero no se ve nada. Solo un punto blanco en la distancia que se acerca lentamente.
Cuando la luz cubre el lente, la imagen se corta. Desde entonces, nadie ha podido explicar qué ocurre en ese tramo. Algunos dicen que es un portal, una grieta entre este mundo y otro. Otros creen que todo es obra de la mente, de la sugestión y el miedo acumulado. Pero los lugareños saben que hay noches en las que el viento se detiene y el silencio se hace tan profundo que parece absorberlo todo. En esas noches, los perros no ladran. Las luces del pueblo parpadean. Y quienes viven cerca de la carretera aseguran escuchar el sonido de un motor que nunca llega. A veces, incluso, el eco de una voz infantil riendo entre los cerros antes de desvanecerse con el amanecer. Por eso, los viejos del pueblo siempre dicen lo mismo. Si alguna vez viajas por San Angelo, evita la carretera de noche. No importa qué tan apurado estés o cuán segura parezca la ruta, porque si escuchas tu nombre en la oscuridad, ya será demasiado tarde para detenerte. Historia 2. La Casa de las Campanas. En el pueblo de Santa Amalia, nadie recuerda con certeza cuándo empezaron a sonar las campanas durante la madrugada. La iglesia principal tiene 3, colgadas desde el siglo XIX, pero el sonido que se escucha no proviene de allí. Resuena desde una casa antigua, al final de la calle de piedra, una vivienda abandonada que todos llaman la Casa de las Campanas. Dicen que, si pasas frente a ella después de la medianoche, escucharás un tañido lento y profundo, como si alguien tocara una campana desde el interior. El problema es que la casa no tiene campanas. Nunca las tuvo. La construcción está vacía desde hace más de 70 años. Sus paredes están cubiertas de moho y las ventanas tapiadas con tablas viejas. Aún así, los vecinos aseguran que cada madrugada el sonido metálico despierta a los perros y el aire huele a cera quemada, como si adentro hubiera una misa. El origen de la historia se remonta a la familia Moreira, los antiguos dueños. Eran ricos, comerciantes de ganado y muy devotos. Tenían una hija única, Clara, una joven enferma del corazón. Cuentan que cuando murió, su padre mandó construir una campana de bronce para colocarla sobre su tumba, en el patio trasero de la casa. Pero el fundidor cometió un error. Mezcló el bronce con metal proveniente de utensilios del hospital donde Clara había pasado sus últimos días. Desde entonces, la campana no sonaba igual. Su tono era grave, triste, casi humano. El día que la familia intentó tocarla en su funeral, el badajo se desprendió solo, como si la campana se negara a sonar. Días después, el padre de Clara fue hallado muerto, arrodillado junto a la tumba, con las manos llenas de tierra. Y desde esa noche comenzó el tañido. Los años pasaron y el pueblo aprendió a vivir con el sonido. Algunos lo usaban para marcar la hora exacta en que comenzaba el amanecer. Otros decían que era un aviso, una señal para los moribundos, porque curiosamente, cada vez que las campanas sonaban más de 3 veces seguidas, alguien en el pueblo amanecía muerto. En 1974, un periodista de la capital llegó a Santa Amalia para investigar el fenómeno. Grabó entrevistas, tomó fotografías y finalmente pidió permiso para pasar una noche dentro de la casa. Nadie quiso acompañarlo. Dejó una grabadora encendida sobre una mesa de madera y esperó. Según el registro que se conserva, a las 2:17 de la madrugada se escucha el primer sonido. Una campanada solitaria, prolongada, seguida de un murmullo. Luego, una voz femenina, casi un suspiro, repite algo apenas audible: «No toques más». Después, la grabación se interrumpe. Al amanecer, los vecinos encontraron la puerta abierta y la grabadora en el suelo. El periodista ya no estaba. La policía buscó durante semanas, sin rastro. Solo hallaron una huella de mano sobre una de las paredes interiores, marcada con ceniza. Desde entonces, las campanas suenan con un ritmo distinto, más lento, más pesado, como si algo o alguien
las estuviera tocando desde un lugar muy profundo. Quienes han tenido el valor de acercarse aseguran que, al apoyar el oído contra la puerta, se escuchan respiraciones. Y que si esperas lo suficiente entre una campanada y otra, se oye una voz infantil rezando una oración que nadie ha podido identificar. Por eso, en Santa Amalia, nadie vive cerca de esa casa. Los niños no juegan en la calle donde está. Y los pocos forasteros que pasan por allí, al escuchar el sonido metálico en la distancia, sienten un impulso inexplicable de caminar más rápido. Porque todos saben que si te detienes a contar las campanadas, algo las contará contigo. Historia 3. El pasajero del último bus. La línea 47 de transporte urbano recorre la ciudad desde la estación central hasta los barrios más alejados del sur. Durante el día, los autobuses van llenos de ruido y de gente, pero a medianoche solo queda un vehículo en servicio, el último bus, el que conduce Ramiro desde hace más de 15 años. Ramiro es un hombre tranquilo, callado, acostumbrado a la rutina de la noche. Conoce cada curva, cada farola que parpadea y cada sombra que se mueve detrás de los ventanales. Siempre dice que, a esa hora, la ciudad cambia de rostro. Las calles parecen más largas, los semáforos tardan más en cambiar y los espejos retrovisores reflejan cosas que no siempre están ahí. Todo marchaba igual cada noche, hasta aquel martes lluvioso. Ramiro inició su recorrido a las 11:40 p.m., con el bus casi vacío. Solo subieron 3 pasajeros, una mujer con un paraguas roto, un joven con auriculares y un anciano con abrigo oscuro. Uno a uno fueron bajando en distintas paradas, hasta que al pasar por el túnel de la Avenida 12, el bus quedó vacío. O eso pensó él. A unos metros del final del túnel, Ramiro miró por el espejo interior y vio una silueta sentada en el último asiento, junto a la ventana. Era un hombre delgado, vestido con una camisa blanca empapada y la mirada fija hacia afuera. Ramiro juraría que no lo vio subir en ninguna parada. Tampoco escuchó monedas caer ni pasos en el pasillo. Solo estaba ahí, inmóvil. Pensó que quizá se trataba de un pasajero que se había dormido, así que continuó conduciendo sin darle demasiada importancia. Pero al llegar a la terminal, cuando encendió las luces interiores y fue a despertarlo, el asiento estaba vacío. El cristal de la ventana, sin embargo, seguía empañado, como si alguien hubiera estado respirando junto a él. Esa fue la primera noche. La segunda lo volvió a ver. Mismo lugar, misma hora. El hombre de la camisa blanca. Esta vez, Ramiro intentó observarlo mejor por el espejo. Notó que tenía la cabeza ligeramente inclinada y que sus labios se movían, aunque no emitía sonido alguno, como si estuviera hablando con alguien que no se veía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Trató de concentrarse en la ruta, pero cada vez que el bus pasaba por un poste de luz, la silueta del pasajero aparecía y desaparecía, como si se deshiciera en la penumbra. Esa noche, Ramiro no terminó el recorrido. Dejó el vehículo en el depósito y no contó nada. Temía que se burlaran de él, pero los días siguientes los demás conductores comenzaron a hablar. Algunos decían que el bus se veía avanzar solo, sin conductor. Otros juraban haber visto a un hombre con camisa blanca esperando en paradas donde ya no pasaba ninguna línea. Intrigado, Ramiro decidió enfrentarlo una vez más. Llevó una cámara vieja, de esas que graban en cinta, y la colocó sobre el tablero. A la mitad del recorrido, cuando el reloj marcaba las 12:23, el lente captó algo. Primero, un reflejo pálido en el espejo. Después, el contorno de una figura humana detrás. Y finalmente, un rostro. El rostro de un hombre con ojos vacíos, la piel húmeda y una sonrisa apenas formada. Ramiro frenó de golpe. Se giró, pero no había nadie. Solo el pasillo del bus iluminado por la luz amarillenta de las farolas. El aire, sin embargo, olía a humedad, a río.
Horas más tarde, un inspector revisó la cámara. La grabación mostraba algo imposible. Durante todo el trayecto, Ramiro no estaba solo. El pasajero estaba sentado en el último asiento, pero su cuerpo no proyectaba sombra. Y en un momento del video, cuando el bus cruza un puente, se escucha un goteo constante, como si el agua cayera desde el techo. Semanas después, un viejo policía reconoció el rostro del pasajero. Se trataba de un hombre que había muerto hacía años, ahogado durante una tormenta, justo en el canal, bajo el puente que la línea 47 cruzaba cada noche. El reporte decía que su cuerpo nunca fue recuperado del todo. Desde entonces, Ramiro no volvió a conducir. Pero quienes tomaron su lugar cuentan que a veces, en los asientos traseros, queda un charco pequeño después del turno de medianoche. Y si alguien se atreve a limpiar el agua, siente un leve toque en el hombro, acompañado de una voz que pregunta con calma: ¿ya llegamos? Historia 4. El Pozo del Susurro. En la comunidad de San Lucio, un caserío escondido entre montañas y caminos de tierra, existe un pozo tan antiguo que nadie recuerda quién lo construyó. Está justo detrás de la vieja escuela abandonada, rodeado por árboles secos y una cerca oxidada. Los niños del pueblo lo llaman el Pozo del Susurro, aunque los adultos prefieren no mencionarlo. Dicen que quien se asoma a él de noche escucha su propio nombre pronunciado desde el fondo. Durante décadas, el pozo permaneció olvidado. Solo los pastores y algunos curiosos se acercaban, atraídos por la historia. Pero hace unos años, el pueblo volvió a hablar de él. Todo comenzó cuando una joven llamada Mariela desapareció al regresar de la escuela nocturna. Su mochila fue hallada junto al pozo y el eco dentro parecía más profundo que nunca. El primer en bajar fue su hermano, Julián. Amarró una cuerda al tronco de un árbol y descendió unos metros, hasta donde la luz apenas alcanzaba a iluminar las paredes húmedas. No encontró restos, ni agua. Solo escuchó algo que lo hizo soltar la cuerda y trepar con desesperación. Una voz que le habló muy cerca de su oído, repitiendo una frase entrecortada: «Ella está conmigo». Julián juró que la voz no era de su hermana, sino de alguien más. Desde ese día, perdió el habla por semanas y cuando volvió a pronunciar palabra, solo dijo: «No miren hacia abajo». Los ancianos del pueblo cuentan que ese pozo fue cavado en tiempos de sequía, hace más de 100 años. Dicen que un hombre llamado Esteban, desesperado por agua, siguió cavando incluso después de que todos se rindieran. El último día, cuando estaba solo en el fondo, sus compañeros oyeron un grito tan profundo que hizo temblar la tierra. Cuando bajaron a buscarlo, el pozo estaba vacío y desde entonces, de su interior, comenzó a salir un murmullo constante, como si alguien respirara bajo la tierra. Nadie volvió a usarlo, pero con los años el rumor creció. Algunos aseguraban que si uno arrojaba una piedra y contaba los segundos hasta escucharla golpear el fondo, jamás llegaba el sonido. Otros decían que el pozo no tenía fin. En 1998, un grupo de estudiantes de geología visitó el lugar. Instalaron micrófonos para captar los ecos. Las grabaciones revelaron algo inquietante. En lugar del eco habitual, se escuchaban palabras, frases breves, distintas para cada persona que se asomaba. Una voz masculina, ronca, que parecía repetir los pensamientos más ocultos de quien miraba hacia el interior. El experimento se suspendió al amanecer, cuando uno de los estudiantes comenzó a reír sin razón, mirando fijamente al pozo. Horas después, fue hallado caminando descalzo por el monte, repitiendo: «Todos los nombres están ahí abajo». Desde entonces, el lugar fue cercado. Pero eso no detuvo a los curiosos. Al caer la tarde, aún hay quienes afirman haber oído el sonido del agua moviéndose, aunque el pozo esté seco. Otros, que han sentido una brisa fría subir desde su interior, trayendo consigo susurros y palabras imposibles de entender.
Una anciana llamada Tomasa, que vive frente a la escuela, asegura que el pozo está vivo. Dice que cada cierto tiempo pide a alguien y que cuando eso ocurre, el aire del pueblo se vuelve pesado. Los perros aúllan sin motivo y el silencio se instala hasta el amanecer. Hace poco, un grupo de jóvenes intentó grabar un video para internet burlándose de la leyenda. Fueron 3, uno filmaba, otro sostenía una linterna y el tercero arrojó una piedra al fondo mientras gritaba su nombre. El video muestra la piedra cayendo y, pocos segundos después, una voz repitiendo el mismo nombre desde las profundidades, pero no con eco, con intención. El joven que lanzó la piedra nunca volvió a dormir tranquilo. Sus padres dicen que cada noche se despierta gritando, convencido de escuchar algo que lo llama desde debajo del suelo. Su habitación amaneció varias veces con pequeñas marcas de tierra húmeda en el piso, como si alguien hubiera subido desde abajo. Por eso, los habitantes de San Lucio repiten una advertencia a quienes pasan por el camino. Nunca te acerques al pozo después del anochecer. Y si alguna vez escuchas una voz que pronuncia tu nombre desde el fondo, no respondas, porque lo que vive ahí abajo no busca conversación, busca compañía. Historia 5. La maestra de la escuela vacía. La escuela número 23 queda en lo alto de una loma, a media hora a pie del caserío. Es un edificio de ladrillo pobre, con ventanales altos, techo de chapa y un patio donde crecen yuyos duros que nadie corta desde hace años. En tiempos mejores, los niños llegaban al amanecer con cuadernos atados por una cuerda y salían a la tarde con las manos manchadas de tiza. Ahora solo queda el eco y una campana que a veces suena sola cuando corre viento desde el río. Dicen que en esas aulas aún enseña una maestra. La llaman la señorita Adela. No figura en ningún registro reciente, pero los más viejos del pueblo sí la recuerdan. Aseguran que era estricta, puntillosa y que tenía una forma particular de pronunciar la R, como si se quebrara en la lengua. En su escritorio guardaba una caja de madera con su nombre quemado en la tapa. Dentro había tizas de varios colores, un reloj de cuerda y un cuaderno verde donde anotaba los deberes con letra perfecta. El último año que la escuela funcionó, la sequía fue larga. Los padres se iban a buscar trabajo a otros campos y los niños faltaban por semanas. Adela se mantuvo porfiada con la puerta abierta, aun cuando solo llegaba un alumno. Decía que una escuela cerrada se olvida de respirar. Hasta que un día ya no bajó al pueblo. La hallaron sentada frente al pizarrón, con los lentes apoyados sobre un libro de lectura. Había partido en silencio, como se apagan las lámparas cuando se acaba el querosén. Desde entonces la escuela quedó vacía, pero no quieta. A las 6:30, todos los días, alguien abre y cierra la puerta del aula principal. La campana da 2 golpes y se escucha un murmullo leve, como el de niños repitiendo el abecedario. No hay niños, solo el viento. La primera en notarlo fue Rosa, la mujer que limpia la capilla. Subió a la loma para recuperar unas sillas viejas. Dice que al entrar, la tiza empezó a deslizarse sola sobre el pizarrón, dejando una frase corta: silencio, clase. Rosa huyó sin llevarse nada y desde ese día no pasa cerca si el sol ya está cayendo. Un inspector de la provincia vino a clausurar el lugar de manera oficial. Tomó fotos, midió ventanas, cerró con candado. A la semana lo encontraron forzando de madrugada la misma puerta que había sellado. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió con honestidad torpe: escuché el timbre y subí. Me llamaron lista. Su mujer juró que desde que subió por primera vez, el hombre dormía con los ojos abiertos, como si alguien le dictara una lección desde un rincón oscuro. Cerca de allí vive Mateo, exalumno de Adela. Tiene el cabello blanco y manos grandes de campesino. A veces sube con una linterna y se sienta en el último banco.
Dice que no va por morbo, ni por tristeza, sino por gratitud. Asegura que, cuando el reloj marca las 7, se escucha el golpecito del puntero sobre la madera y la voz de la maestra, clara, firme, pidiendo la tarea. Página 32, lectura en voz alta. Repite la voz. Mateo abre un libro que ya no tiene letras. Aún así, lee. Una muchacha que pasó por la escuela para tomarse fotos contó otra cosa. Al posar frente al pizarrón, notó que su respiración formaba nubecitas, como si la temperatura hubiese caído de golpe. Al revisar las fotos, vio, junto a su hombro, una silueta borrosa con cabello recogido, vestido oscuro y broche en el cuello. En la imagen siguiente, escritos con tiza sobre el borde del pizarrón, aparecieron 3 nombres que no son suyos, nombres antiguos, de niños que vivieron allí cuando el caserío aún tenía pulpería. A la mañana siguiente, la muchacha despertó con la punta de los dedos manchada de blanco, como si hubiera sostenido tiza toda la noche. Una tarde, el intendente decidió derribar el edificio. Tenía planes para un depósito de herramientas. Llevó a 2 obreros y una máquina. El motor rugió 3 veces y se apagó como si alguien hubiese tirado de un cable invisible. Los obreros probaron con palancas y mazos. El primer golpe cayó sobre la pared donde los chicos colgaban sus abrigos. El mazo rebotó con un sonido hueco y acto seguido todas las ventanas se empañaron por dentro. Desde adentro, sobre el vidrio, se dibujaron líneas de tiza imaginaria. No molestar. Esa noche el intendente tuvo fiebre y soñó con un patio lleno de niños que no levantaban la vista. Al despertar, decidió dejar la escuela en paz. La señorita Adela enseñaba lecturas, sumas, el mapa con ríos azules y cordilleras marrones. Pero, según cuentan, también enseñaba otra cosa: a quedarse quieto cuando el miedo intenta mandar. Una vez, en medio de una tormenta, un rayo cayó tan cerca que la luz de la lámpara se volvió un latigazo. Los chicos quisieron correr. Ella dijo: respiren, esperen, escuchen. Y la tormenta siguió su curso como si hubiera entendido que en ese salón nadie le temía sin motivo. Tal vez por eso no se fue. Tal vez la escuela la retuvo, o fue ella quien decidió quedarse donde todavía hay algo que ordenar. Cuadernos invisibles, tareas nunca entregadas, promesas que nadie revisó. Quienes suben con respeto, sin hablar alto, sin reír por nervios, regresan con una sensación difícil de describir. No es solo miedo. Es como si alguien te hubiese acomodado los hombros y te hubiera dicho que puedes, que tienes que intentarlo otra vez. Un día, llegó al pueblo una maestra joven, interina, de paso. Escuchó la historia como quien oye un rumor de feria y subió al atardecer. Se sentó en el escritorio, abrió su bolso y dejó una caja de tizas nuevas. Puso un cuaderno limpio sobre la mesa y escribió en la primera página: para Adela. Luego leyó en voz alta una lista de apellidos que ya nadie lleva. Contó después que, al pronunciar el último, el reloj de cuerda sobre la repisa se puso en marcha solo. Tic-tac firme, como si alguien lo hubiese dado vuelta con paciencia. La joven permaneció inmóvil. Dijo: clase abierta. La puerta golpeó 2 veces con el viento y la campana, abajo, dio un timbrazo corto que no asustó a nadie. Durante algunas semanas, esa maestra volvió cada tarde. Barría el polvo, limpiaba los vidrios, dejaba flores secas en un frasco de vidrio. En el pizarrón escribía sumas simples, las dejaba incompletas y, al día siguiente, aparecían resueltas con una caligrafía antigua. También encontró, una mañana, la caja de la señorita Adela sobre el escritorio. Nadie sabe de dónde salió. Dentro, el cuaderno verde. Al abrirlo, había solo una línea, de tinta azul, que decía: gracias por el silencio. No volvió a abrirse. La interina regresó a la capital, pero la escuela dejó de sentirse enemiga del camino. Ahora, cuando atardece, hay quienes suben sin burlas. Se sientan, respiran y dejan una hoja con un dibujo, su nombre, la fecha.
A la semana aparecen pequeñas marcas de aprobación en lápiz rojo, una tilde, una palabra, bien, nada más. Si te acercas algún día, lleva respeto. No tomes nada. No nombres en voz alta lo que no entiendes. Escucha. En el zumbido tenue de la tarde oirás el roce de una tiza sobre la pizarra, una respiración tranquila, el pasar de páginas. Tal vez, si te quedas lo suficiente, escuches esa voz que nunca sube el tono y siempre encuentra la palabra justa. No pide ofrendas ni favores, solo silencio, orden, presencia, porque incluso las escuelas vacías necesitan alumnos. Y algunos maestros, aun después de irse, siguen contando hasta 3 para que todos guarden atención. Historia 6. La señal en la montaña. En lo alto de la Sierra de Alcaraz, un grupo de aldeas vive prácticamente aislado del resto del país. Allí no llega la televisión, y la señal de celular es apenas un rumor que sube y baja con el viento. La gente se comunica por radio de onda corta, esas que crepitan como fuego cuando la frecuencia se desvía. Durante años, esas radios fueron el único lazo entre los vecinos dispersos por los cerros, hasta que una noche comenzaron a emitir algo más. Los primeros en escucharlo fueron los pastores. En medio del ruido blanco apareció una voz clara, lenta, sin interferencias. No pertenecía a ninguna emisora conocida. Decía frases sueltas, en tono neutro, como si alguien leyera un parte meteorológico, pero el contenido era diferente. Hablaba de cosas que aún no habían ocurrido. La transmisión empezó diciendo: lunes 14 de mayo la quebrada se abrirá. Nadie entendió. Hasta que 2 días después, un deslizamiento de tierra bloqueó el único camino de entrada al valle. Luego vino otro mensaje. Jueves 2 de junio, el río traerá una ofrenda. Esa noche encontraron flotando un rebaño completo de ovejas arrastradas por la corriente. Al principio pensaron que era coincidencia, alguna especie de broma cruel. Pero la voz siguió apareciendo, siempre entre las 11 y las 11:15. Nunca antes ni después. El locutor no se identificaba y no había música ni interferencia. Solo esa voz serena que anunciaba lo inevitable. Don Humberto, el más viejo del valle, tenía una radio colgando en la cocina. Una madrugada, mientras servía café, escuchó algo que lo hizo temblar. La transmisión dijo: martes, 19 de julio, la casa del hombre que escucha caerá. Horas después, una tormenta arrancó el techo de su vivienda. Don Humberto sobrevivió, pero desde entonces se niega a encender la radio. La mantiene envuelta en una manta, como si el simple sonido pudiera volver a llamarlo. Con el tiempo, los mensajes comenzaron a ser más precisos. Mencionaban nombres, fechas y lugares. Algunos pobladores empezaron a grabarlos en cintas, otros huyeron a ciudades más seguras. Pero los que se quedaron notaron algo más inquietante. Cada vez que la señal se interrumpía bruscamente, al día siguiente moría alguien del pueblo. La historia llegó a oídos de un técnico de comunicaciones que viajó desde la capital. Subió con un transmisor portátil, decidido a localizar la fuente de aquella voz. Llevó un medidor de frecuencia y un generador. Según sus cálculos, la señal provenía de la cima del cerro más alto, conocido como Pico del Silbo. Nadie solía subir allí. El terreno era empinado y cubierto de niebla casi permanente. El técnico partió un viernes al amanecer y prometió regresar al día siguiente. Nunca volvió. 3 días después, unos campesinos encontraron su equipo a medio camino, encendido, captando un ruido débil, un corazón latiendo constante, mezclado con estática. A partir de entonces, la voz cambió. Ya no hablaba en futuro. Comenzó a relatar cosas que ocurrían en ese mismo instante. Ahora alguien corre por el bosque, ahora una lámpara cae, ahora la montaña respira. Y cada frase era acompañada por ruidos que parecían venir del exterior de las casas, como si la montaña misma repitiera las palabras.
Una mujer llamada Amelia, dueña de una pequeña posada, grabó una de esas noches. En la cinta se escucha claramente: «Amelia, apaga la luz». Ella lo hizo temblando. Segundos después, un rayo cayó frente a su ventana, rompiendo el vidrio. La grabación se corta ahí, con un suspiro ahogado y el zumbido de la radio quemándose. Los pocos que quedan en el valle saben que a veces la señal desaparece por meses, pero siempre vuelve. Y cuando lo hace, los animales se inquietan, las lámparas parpadean y las montañas parecen exhalar un aliento tibio que huele a tierra mojada. Algunos intentaron responder, transmitir en la misma frecuencia. Nadie obtuvo respuesta. Solo una vez, un joven logró hacer contacto. Preguntó quién hablaba. La voz, sin pausa, contestó: «Soy lo que escuchas cuando la tierra recuerda». Luego, la transmisión se detuvo y el joven perdió la audición de un oído. Hoy, las aldeas están casi vacías. Los pocos habitantes que quedan evitan encender sus radios de noche. Las guardan en cajas o las entierran cerca del río. Pero aún así, cuando sopla el viento desde el norte, el aire se llena de un murmullo rítmico, como de voz filtrada por estática. Y si prestas atención, se distinguen palabras, nombres, fechas, promesas que todavía no se cumplen. En el último invierno, un viajero solitario que cruzaba la sierra encontró una radio encendida sobre una piedra. El dial brillaba con luz verde y emitía una voz pausada, familiar, que decía: «Sábado 3 de septiembre. El que escucha ya no está solo». El viajero apagó el aparato, pero desde ese día, cada noche, al cerrar los ojos, escucha un leve chisporroteo en su oído derecho. A veces cree distinguir su propio nombre pronunciado con esa calma imposible, como si la montaña misma lo estuviera llamando. Historia 7. El visitante del fuego. En los pueblos que rodean la laguna de Tunal, el fuego no es solo luz ni calor, es un idioma. Con él se conversa en las noches largas, se espantan animales, se cuentan historias. Pero desde hace algunos años, el fuego también trae visitas. Una figura que aparece apenas las brasas se tiñen de naranja profundo, cuando la leña cruje como si murmurara. Le llaman el visitante del fuego. Nadie sabe quién fue el primero en verlo. Unos dicen que surgió en tiempos de heladas, cuando la gente encendía fogatas para no perder los dedos de los pies. Otros aseguran que se presentó durante una sequía feroz, cuando el fuego era lo único que respondía a las manos. Lo cierto es que regresa de tanto en tanto, siempre en lugares distintos, pero con la misma calma. Nunca interrumpe, nunca se acerca demasiado. Solo se queda quieto a un costado de la luz, como si la sombra lo estuviera esperando. Lo describen como una presencia alta, envuelta en ropa oscura, sin rasgos nítidos. No es una silueta borrosa de humo ni un hombre de carne visible. Es algo en medio. Quienes lo han mirado de frente dicen que sus ojos parecen brasas apagadas. No iluminan, pero conservan memoria del calor. Llega cuando la conversación decae y el chisporroteo ocupa los silencios. Da un paso, otro, y se detiene. No habla, no necesita. Al cabo de unos segundos, todos sienten el mismo impulso: hacerle lugar. No por cortesía, sino por una certeza muda de que ya estaba invitado antes de que la primera chispa prendiera. Entonces, el visitante inclina apenas la cabeza, como agradeciendo, y extiende las manos hacia el fuego. No se calienta, no tiembla, observa, y cada tanto toma una ramita encendida y traza en el suelo un signo sencillo. Una línea corta, otro trazo encima, una especie de cruz incompleta. Nadie entiende el dibujo, pero a la mañana siguiente siempre hay una noticia, una muerte. No una tragedia ruidosa, no un accidente que arrastre multitudes. Una muerte aparente y simple, sin aspavientos. Un anciano que no despertó, una mujer que exhaló en silencio, un peón que no regresó del descanso bajo un árbol.
muertes limpias, como si alguien hubiera cerrado un libro a la hora exacta. Por eso le temen al visitante, no por lo que hace, sino por lo que anuncia. En la ribera norte vive Honoria, curandera y partera. Ha visto nacer a casi todos y también ha cuidado sus últimos días. Más de una vez lo tuvo cerca. La primera, durante una vigilia por una niña con fiebre. La familia había hecho una fogata para espantar la humedad de la noche y Honoria, cansada, dejó caer una hoja seca al fuego. El visitante apareció del lado del viento, como si lo trajera el olor a eucalipto quemado. Se quedó quieto, mirando el vaivén de las llamas, y dibujó su cruz incompleta con una brasa. A la madrugada, la fiebre cedió y todos respiraron. Pero al amanecer, en la casa de al lado, un hombre que siempre amanecía antes del gallo no se levantó. Honoria lo supo sin tocarlo. Dijo que el fuego había cambiado de dirección a medianoche. Nadie preguntó qué quiso decir. En la hacienda de los Beltrán, hombres jóvenes decidieron provocarlo. Se reunieron con guitarras y botellas, encendieron un fogón grande y hablaron en voz alta, como para no escuchar nada más. «Si existe, que venga», dijo uno, riéndose. El visitante llegó cuando el más bromista se alejó a orinar tras un arbusto. Se detuvo donde la luz era menos honesta y los observó. Alguien quiso ofrecerle una copa. La botella se quebró antes de llegarle a la mano. No hubo sangre, solo el vidrio dibujando otra cruz en el suelo, hecha de reflejos. A la semana, el bromista partió al monte y el caballo volvió sin él. El río lo entregó 2 días después, boca arriba, sin señales de lucha, con las manos cerradas como si sostuvieran un carbón invisible. Se dice que si uno se queda solo y en silencio frente a una fogata, puede escuchar una respiración ajena, acompasada, venir desde el costado donde no hay viento. Esa es la antesala. Luego, los sonidos del monte se aquietan y el humo deja de ir hacia el cielo. Empieza a enroscarse a ras del suelo, como si buscara algo. En ese momento aparece él. Nunca sorprende. Es una llegada antigua que los huesos reconocen antes que los ojos. Una noche de julio, una familia llegó de la ciudad. Traían linternas nuevas, gas portátil, una radio pequeña. Encendieron fuego para asar carne y pusieron música para espantar el campo. La abuela, que había vivido su infancia allí, se sentó un poco lejos. Sabía. Cuando el humo giró hacia el suelo, le pidió al nieto que bajara la música. «No lo llames con ruido», dijo. Fue tarde. El visitante ya estaba frente a ellos. Los niños lo vieron primero. No lloraron. Solo dejaron de masticar. El padre se puso de pie, incómodo, como quien no encuentra su nombre. La abuela inclinó la cabeza en respuesta a la suya. El visitante acercó sus manos al fuego y tomó una astilla encendida. Dibujó la cruz incompleta. Luego miró a la abuela, no con amenaza, sino con reconocimiento. Ella comprendió. Acomodó su chal, se puso de pie, tocó la cabeza de los niños y les dijo que se fueran a dormir. A la madrugada se durmió sentada, con la boca dibujando una sonrisa que no era de alegría ni de tristeza. El médico del pueblo dijo que el corazón había decidido descansar como si obedeciera una campana muy suave. La gente aprendió que hay modos de ahuyentarlo, no invocaciones ni oraciones de libro. Pequeños gestos, no avivar el fuego con soplidos largos, no dejar que el silencio se rompa con risas huecas, no arrojar sal a las brasas porque el chisporroteo lo llama como si fueran pasos. Honoria asegura que si se coloca un cuenco de agua quieta junto a la fogata, el visitante se mira en ese espejo pobre y viéndose sin rostro, olvida su camino por esa noche. Otros dicen que basta con pensar en alguien que ya partió y pedirle que cierre el paso. A veces funciona, o parece funcionar. El visitante no discute. En la fiesta de San Juan,
El pueblo entero enciende fogatas a la vez. La plaza se vuelve un collar de puntos rojos y la laguna copia sus reflejos. Esa noche todos temen y celebran. Se dice que si el visitante decide aparecer, lo hace solo en un fuego, el más apartado. Una vez fue el de un pescador que había nacido frente al agua. Lo vieron acercarse con el humo y quedarse allí, hasta que el pescador tiró al fuego su red vieja, como si entregara un cansancio. Al amanecer, lo encontraron en su cama con las manos limpias, sin olor a río por primera vez en años. Hay quien cree que el visitante no anuncia muertes, sino que las acompaña. Que se sienta junto al fuego para que a nadie le falte calor en la última noche. Que no quita, sino que guarda. Que trae de vuelta, aunque sea por segundos, el recuerdo de un fogón donde alguien te dijo tu nombre con cariño. Puede ser, pero también hay noches en que llega a fogatas donde no hay enfermos ni viejos, donde la vida parece recién afilada. Y sin embargo, al día siguiente, algo se apaga como una vela sin razón. Una madrugada de viento, el visitante fue visto en la lomita donde los chicos se juntan a contar estrellas. No había adultos y el fuego era pequeño, hecho con ramas verdes que apenas ardían. Los chicos callaron, con ese instinto que solo ellos tienen para entender lo extraño. El más pequeño, temblando, acercó al fuego un papel doblado donde había escrito con lápiz el nombre de su perro, Perdido. El visitante tomó una brasa y dibujó su cruz. El papel se abrió solo y mostró un nombre tachado. Al día siguiente, el perro apareció en la puerta de la casa, sin fuerzas. Durmió 3 horas y no despertó. El niño aprendió que hay llamas que contestan, pero el precio es siempre una sombra. Cuando el visitante se marcha, el fuego queda diferente. No humea, no cruje, arde como si cada llama supiera exactamente su lugar. En el suelo, el dibujo de la cruz incompleta permanece hasta que una brisa lo borra. Y entre las cenizas suelen quedar pequeñas piedras negras, lisas, con marcas que parecen huellas de dedos. Nadie las guarda más de un día. Queman el sueño. Si alguna vez viajas por la laguna de Tunal y te invitan a sentarte junto al fuego, acepta. Escucha, mira cómo la leña habla. Pero si el humo deja de subir y se arrastra cerca del suelo, si el silencio se vuelve un animal que respira al borde de la luz, no te pongas de pie, no preguntes nada. Inclina la cabeza. Hazle lugar. Y cuando el visitante trace su señal en la tierra, recuerda que no vino por ti ni por nadie en particular. Vino por la hora. Y la hora, allá, en los pueblos donde el fuego es idioma, siempre llega con pasos suaves.